Edgar, háblanos sobre las funciones sociales de la obra de Aristeo Jiménez. A mi parecer, yo encuentro la fotografía, la obra de Aristeo, lo encuentro con una doble función. Por un lado, te muestra una realidad que ahí está, que quizá no sea una realidad a primera vista, es decir, no es el diario vivir en un centro comercial o en algún otro sitio, sino una realidad de baja estofa, una realidad de bajo mundo, un ángulo de esa realidad poco visto. Es decir, hay que tener cierto ojo para encontrar ese ángulo de esa realidad. Y, por otro lado, una estetización de esa realidad. Es decir, Aristeo tiene esa característica de que el lado que encontró, quizá buscando, quizá sin buscar, el lado que encontró, a ese lado le encuentra el encuadre, el contraste, el momento. Vamos, un cronista, un cronista visual, un cronista fotográfico, pero que al tiempo estetiza esa crónica. Encuentra el lado correcto, en contraste, en encuadre, en los distintos elementos de la fotografía. Si pudieras orientarnos dentro de la temática de Aristeo Jiménez, Vamos a considerar el tema puntual bajo dos perspectivas. Por una parte, el concepto freudiano de inconsciente. Para no andar tanto, pues tomamos esta acepción de inconsciente como esa parte de la psique que actúa ajena a la conciencia. Aristeo encuentra, busque o no, Aristeo encuentra algo que no es fácil ver. Entonces tomamos esa fotografía de Aristeo como eso que muestra lo que el ciudadano común regiomontano no puede o no quiere ver. Y por otra parte, una vez que Aristeo encuentra, o urdido junto con que Aristeo encuentra, tenemos otros elementos, vamos a llamarlos así, técnicos, que maneja Roland Barthes en su libro La cámara lúcida. Roland Barthes habla de un elemento denominado punctum, que es un punto en la fotografía que mueve, un punto que podemos decir catártico, descoloca, que no es fácil ubicar, que se escapa incluso al ojo avesado, pero que de todas maneras mueve, incomoda. Y entonces este puntum en Roland Barthes es un elemento necesario para poder recuperar la memoria. Pues sabemos que en la cámara lúcida, Roland Barthes realiza ese tratado porque su madre, que está en la última etapa de Alzheimer, es ahora irreconocible. Y Barthes lo que quiere es luchar incansablemente para poder recuperar a su madre. ¿Dónde está mi madre que no está aquí? Y la busca mediante la fotografía y la encuentra al último mediante la fotografía en un momento totalmente inconsciente. Bueno, en ese mismo sentido podemos pensar el trabajo de Aristeo, la obra de Aristeo, como un inconsciente que encontró algo que el ciudadano común regiomontano no quiere o no puede ver, y segunda, como una memoria recuperada, invariablemente que sea por la voluntad o ajena a la voluntad del espectador, particularmente del espectador regiomontano. ¿qué es lo que legitima la obra de Aristeo Jiménez, según tu punto de vista? Bueno, en este caso no solamente Aristeo, sino, vamos a decirlo, el proceso de legitimación
de la obra en temas generales lleva la participación de varios individuos, ¿no? Por supuesto que arranca con la visión y la producción del artista, definitivamente, pero esa obra tiene que pasar por el ojo del crítico, tiene que pasar por la mirada del espectador, del público espectador, tiene que pasar por el planteamiento de un galerista, tiene que pasar por un comprador, es decir, la imagen se legitima mediante ese proceso de difusión de la obra artística. Entonces, como tal, cumple perfectamente su papel porque, al igual que el garabato, esta es la vaca destazada de Rembrandt, o al igual que los degollados de Caravaggio, o al igual que la feria de caballitos muertos de Semefo, se trata de algo en aquellos casos repugnante. En este caso es quizá desagradable o quizá incómodo a la vista, pero que al igual que la India de los Alcatraces de Diego Rivera, está legitimando ese ángulo de la realidad o esa trinchera, vamos a llamarla trinchera porque pues no es fácil de ver, esa trinchera de la realidad la está legitimando en tanto un objeto estético que toca la repugnancia, toca el desagrado, pero definitivamente ese punto o esa imagen grotesca o sublime en sentido kantiano, de pronto se convierte en un gesto de una expresividad difícil de nombrar o difícil de definir. Entonces, curó o ya legitimó ese gesto expresivo que ahora sí será colgada en la sala de la casa de algún millonario. Aristeo como fotoperiodista. Bueno, Aristeo trabajó un tiempo en el norte, seguramente en algún otro medio de comunicación también o en algún otro periódico. Sin embargo, Aristeo lleva ya tiempo, digamos, laborando o produciendo por su propia cuenta las imágenes que a él le placen o que él va encontrando en la carretera, en la coyotera, en la cantina, en el congal. Ahí creo que sí, ya se distingue la idea, porque en el caso de Metinides, pues bueno, Metinides trabajaba para el Alarma y Metinides, igual que Aristeo, encontraba el ángulo perfecto, encontraba la velocidad y la apertura de diafragma para poder generar esos contrastes brutales que encontraba y demás temas técnicos. Sin embargo, estamos en la inteligencia que Metinides pues elaboraba esas imágenes, sean para él o no sean para él, pero terminaban en el Alarma o en algún otro periódico. En el caso de Aristeo, seguramente el oficio del fotoperiodismo le ayudó mucho para desarrollar ese olfato. Seguramente el trabajo de Metinides o de López fueron pilar fundamental para que Aristeo también desarrollara lo suyo propio. Aquí la diferencia es que el trabajo de Aristeo no está hoy en el periódico El Norte ni en ningún otro periódico. Si bien estuvo y tuvo su corpus de fotografía en los años en que trabajó para los periódicos, hoy no es así. Hoy se trata de una mirada que está para otros anaqueles, para terminar en tanto una construcción estética o artística de la fotografía, pero que no va a estar impresa en la nota roja del extra, sino que estará colgada, sea bien en un museo, sea bien en una casa particular o expuesta en alguna red social, con fines, ahora sí, estéticos o artísticos, no informativos. Yo creo que sí hay una diferencia. Las exposiciones en torno a Aristeo Jiménez son escasas.
las publicaciones también. ¿Qué es lo que ocurre con eso? En ambos campos, tanto en el campo de la producción estética tangible, vamos a decirlo así, exponer en alguna galería, en algún museo o en cualquier otro lugar, como en el caso de las redes sociales, ocurre a mi juicio un punto fundamental. El libro que escribió Ricardo Elizondo sobre Ojos que da pánico mirar, obviamente con la maestría que tenía Ricardo, ¿verdad? Con el maestro Elizondo, con la maestría que tenía para escribir, encontró esos lados difíciles de ver y también difíciles de aceptar. Pero en tanto que es el maestro Ricardo Elizondo, pues es un libro que va a tener, digamos, va a tener una aceptación, a diferencia de que Aristeo se arrancara solo a realizar sus fotografías o escribir sobre ellas, lo que ocurre también en las redes sociales. Claro que Aristeo ha participado en exposiciones colectivas, pero también ha realizado alguna exposición individual. Yo recuerdo una hace unos 6, 7 años que realizó en el Graficante, por ejemplo, pero viene a ser lo mismo. No tiene todo el corpus de promoción y difusión de obra que podría tener el Centro de las Artes o el Museo Marco. No tiene toda la infraestructura para difundir, para promover la imaginería de Aristeo, que probablemente sí va a tener al lado de Graciela Iturbide o junto a los compradores de Berlín o de Nueva York que pueda tener Aristeo. Entonces, en tanto artista solitario, en tanto un lobo solitario, va a figurar siempre como la imagen de Diógenes el cínico, un personaje que al menos en tanto personaje, no está supeditado a las normas convencionales de la búsqueda de la fama, aunque ya esté montado en la fama. Vamos a entenderlo como la antítesis del famoso. Aristeo efectivamente es famoso, sin embargo, Aristeo no goza de las mieles del éxito, o al menos esa es la imagen que muestra, que quienes conocen a Aristeo, quienes conocemos a Aristeo, sabemos que no goza de esas mieles del éxito, goza de las otras mieles del éxito, de el pólemos, es decir, aquel que pone el dedo en la llaga y genera inmediatamente controversia. Aristeo Jiménez, la tradición y la luz. Vamos a tener por una parte la simplicidad y la espontaneidad. Alfredo Di Stefano o Juan Rodrigo Yaguno son personajes que retratan y generan el retrato, un retrato maravilloso que detrás de la foto vemos y entendemos que se trata de fotografía construida, que nada de malo tiene, simplemente que es una fotografía que fue pensada y que fue a la cual se le fueron agregando elementos para poder completar el encuadre fotográfico o la composición fotográfica. No es el caso, por ejemplo, de Roberto Ortiz o de Pedro Valtierra. En el caso de Roberto Ortiz y Pedro Valtierra son imágenes que, al igual que Aristeo, de pronto encuentra una casa en medio de la carretera o de repente acude a algún evento zapatista o de pronto encuentra la condición de personas en un estado deplorable y encuentra ahí el punctum de la fotografía y entonces dispara. Ese segundo aspecto, el punctum que estamos mencionando, ese se enlaza o se articula con la personalidad propia del individuo en cuestión, en este caso el fotógrafo en cuestión del que estemos hablando. ¿Por qué? Pues porque algo queda ahí, un sello, una firma, es decir, lo que mira la persona. Estamos mirando con los ojos de Aristeo en este caso. Como en el otro caso, vamos a mirar con los ojos de Pedro Valtierra,
Y definitivamente el punto individual o el sello característico de Aristeo es el manejo de la luz. Si bien algunos fotógrafos pueden incluir elementos en la fotografía para poder concluir o completar la composición, otros pueden hacer uso de alguna lámpara o de algún rebotador para poder generar esos contrastes. Eso me recuerda mucho a el momento en que Luis Buñuel y Gabriel Figueroa trabajaron para esta película de Los Olvidados, donde Figueroa llega con sus filtros rojos para poder generar esos contrastes dramáticos en el encuadre, en los white shots, o en las tomas generales. Y Buñuel, su primera respuesta es no, no quiero ningún filtro. Yo necesito la imagen cruda, la imagen tal cual. Lo que yo necesito es tu ojo de fotógrafo para poder generar todo el dramatismo que necesitamos generar. Y entonces Figueroa atiende particularmente a su expertise o a su conocimiento de las velocidades, de los contrastes, del diafragma, del uso del diafragma, y dispara, logrando un dramatismo incomparable. Algo similar es lo que le ocurre a Aristeo. Aristeo no usa luces artificiales, no usa rebotadores, usa la mirada cruda, porque en todo caso lo que está buscando es la escena cruda. Y no solamente la busca, la encuentra. Esa es, por decirlo de alguna manera, la preparación de la composición en el caso de Aristeo. Las cosas como vienen y entonces enfrentarlas y resolverlas con mi conocimiento técnico sobre los diversos aspectos de la fotografía. Edgar Leal, muchísimas gracias. Hasta luego. Al contrario, Gabriel, muchas gracias por tu atención. Un gran saludo y saludo al auditorio.